Buenos días, mi nombre es Elena Medrano y el día de hoy les vengo a hablar sobre los principios del proceso penal. Principios del proceso penal. Derecho a la defensa. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Principio de oralidad. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal tiene derecho a un intérprete. Derecho a ser juzgados por jueces naturales. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o a declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina o un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueran previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgado anteriormente. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificada. Las fases del proceso penal. La fase preparatoria. En esta primera fase se dan los primeros pasos para el inicio del proceso. La denuncia. La denuncia es el acto mediante el cual una persona cualquiera informa a las autoridades judiciales o al Ministerio Público acerca de la comisión de un delito. El Ministerio Público. En el proceso penal acusatorio, la acción penal pública corresponde al Estado, quien la ejerce a través del Ministerio Público. Esto quiere decir que la actuación es independiente, autónoma y objetiva. La querella. La querella solo puede ser propuesta por la víctima, siempre por escrito ante el juez de control. El querellante puede asistir de la querella en cualquier momento del proceso. Investigación. Durante la investigación, el Ministerio Público puede practicar por sí o a través de los funcionarios policiales cualquier clase de diligencia, citaciones, declaraciones de testigos, allanamientos, inspecciones oculares, experticias, etc. Acusación. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona un fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la acusación ante el juez de control. La fase intermedia. En esta fase se realizan actos de una gran importancia para el proceso, debido a que el juez de control, en conocimiento de las partes, toma la decisión de abrir el juicio penal, previa admisión de la acusación del Ministerio Público. La convocatoria de las partes. Esta es presentada la acusación, el juez de control convocará a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un lapso no menor de 10 ni mayor de 20 días. La accesión a la acusación fiscal. Dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la convocatoria, la víctima podrá adherir a la acusación fiscal o presentar una acusación propia. Antes del vencimiento del plazo fijado para la audiencia oral, el fiscal, el querellante y el imputado podrán realizar por escrito los actos siguientes. Podrán poner excepciones, también podrán pedir la imposición o revocación de una medida cautelar, también solicitar la aplicación del procedimiento por la admisión de los hechos, también proponer acuerdos reparatorios, indicar la prueba que el imputado producirá en el juicio oral. La audiencia preliminar. El día señalado se realizará la audiencia oral
en el cual las partes expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones. La decisión. Finalizada la audiencia, el juez resolverá en presencia de las partes sobre las cuestiones siguientes. Si admite total o parcialmente la acusación del Ministerio Público, caso en el cual se ordenará la apertura del juicio. Resolverá las excepciones opuestas, decidirá acerca de medidas cautelares, sentenciará conforme al procedimiento por admisión de los hechos. También se aprobará los acuerdos reparatorios, decidirá sobre la pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral. Admisión de la acusación. La decisión por la cual el juez admite la acusación se dictará ante las partes y contendrá la identificación de la persona acusada, la descripción precisa del hecho objeto del juicio y su calificación jurídica. Auto de apertura a juicio. En este mismo acto se dictará el auto de apertura a juicio. Se emplazará a las partes para que en el plazo de 5 días concurran ante el juez de juicio y se instruirá al secretario para que remita al tribunal competente la documentación de las actuaciones practicadas y los objetos incautados. Inapenable. El auto de apertura a juicio será inapenable. Fases de juzgamiento oral. El juicio oral. Una vez que el juez de control decide abrir el juicio, se abre al público interesado la información que los hechos conforman la causa. El juez inicio. La fase de juzgamiento corresponde a los tribunales de juicio, los cuales se integran con jueces profesionales que actúan solos o con escabinos o jurados, según sea el caso. La citación del acusado. Además, el juez presidente ordenará la citación de todos quienes deban concurrir a la audiencia. En todo caso, el acusado deberá ser citado por lo menos con 10 días de anticipación. Audiencia pública. En el día y hora fijados, el juez presidente se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El juramento. Seguidamente tomará juramento a los escabinos o jurados según sea el caso. La apertura del debate. Después de verificar la presencia de las partes, expertos, intérpretes o testigos que deben intervenir, el juez presidente declara abierto el debate, advirtiendo al diputado y al público sobre la importancia y significado del acto. La declaración del imputado. Después de las exposiciones de las partes, el juez presidente recibirá la declaración del imputado con las formalidades previstas en nuestro código. Le explicará en palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede abstenerse de declarar sin que su silencio se le perjudique y que el debate continuará aunque no declare. La recepción de las pruebas. Después de la declaración del imputado, el juez presidente procederá a recibir la prueba en el orden fijado, salvo que se considere necesario alterarlo. Los expertos. Los expertos responderán directamente a las preguntas que le formulen las partes y el tribunal. Si resulta conveniente, el tribunal podrá disponer que los expertos presencien los actos del debate. Los testigos. Seguidamente, el juez presidente procederá a llamar a los testigos uno a uno. Comenzará por los que haya ofrecido el Ministerio Público, luego continuará con los propuestos por el querellante y concluirá con los del acusado, pudiendo el juez presidente alterar este orden cuando lo considere conveniente para así esclarecer los hechos. Absolutoria. La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado, la cesación de las medidas cautelares, la restitución de los objetos afectados al proceso que no estén sujetos a comisión, las inscripciones necesarias y fijará las costas. Condenatoria. La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad que correspondan, estableciendo provisionalmente la fecha en que las mismas finalizarán. El juicio acusatorio, oral y público es un buen logro en nuestro país.
La decisión del Estado venezolano al promulgarlo responde a un clamor de la población y a la diligente actividad de la sociedad civil organizada. Por tanto, es un producto del cambio social. También los inversionistas y la comunidad internacional han mostrado su interés responsable en que esta reforma fundamental se hiciera una realidad. Y con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención.